Hay historias que el frío nunca logra congelar. Historias de mujeres que entierran a sus maridos con las manos desnudas, mientras el hielo muerde la piel, y aún así, encuentran fuerzas para desafiar a todo un pueblo que las desprecia. En el invierno más cruel que Montana había visto, cuando el termómetro marcaba números que parecían sacados del infierno helado, una viuda sueca hizo algo que nadie comprendió. Cavó un agujero gigante bajo su propia casa. Los hombres se reían de ella, la llamaban loca, decían que el dolor le había quemado el cerebro. Pero cuando la tormenta blanca llegó, cuando los niños comenzaron a morir asfixiados por el humo y el frío penetró hasta los huesos de los más fuertes, esos mismos hombres arrastraron sus cuerpos congelados hasta la puerta de Ingrid Halvorson. Y lo que encontraron ahí dentro los dejó sin palabras para siempre. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo diablos Ingrid sobrevivió cuando todo el pueblo la dio por muerta, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Ingrid y el secreto que enterró bajo su casa. Porque mientras sus chimeneas los traicionaban y sus hijos tosían sangre, la cabaña de la viuda loca irradiaba un calor que parecía venir del centro mismo de la tierra. Un calor que no necesitaba leña, que no llenaba los pulmones de humo negro, que simplemente existía como un milagro nacido de la piedra y la memoria. Esta es la historia de cómo el orgullo de los hombres se congeló hasta quebrarse, y de cómo una mujer que todos despreciaron se convirtió en la única razón por la que 17 almas vieron amanecer. Una historia real que sucedió en Stillwater Creek en 1877, cuando aprendieron que la sabiduría vale más que la fuerza, y que a veces quienes salvan tu vida son precisamente aquellos a quienes más heriste. Stillwater Creek no era un lugar para soñadores. Era un asentamiento de madera tosca y promesas rotas, clavado en la tierra de Montana como una astilla infectada. Las cabañas se aferraban unas a otras buscando protección contra el viento que bajaba de las montañas, con olor a pino muerto y escarcha. Era 1877, y la frontera todavía tenía dientes. Los hombres que habían llegado ahí buscando oro o tierra se habían conformado con sobrevivir. Nada más. Las mujeres cocinaban, cosían y parían hijos en silencio, esperando que el siguiente invierno no se los llevara. El almacén de Keller era el corazón del pueblo, donde se vendía harina rancia, whisky barato y rumores más baratos todavía. Afuera, el arroyo que daba nombre al lugar corría negro entre las piedras, tan frío que dolía mirarlo. Era un sitio donde el orgullo masculino se medía en leña apilada y chimeneas humeantes, donde las mujeres valían lo que sus maridos pudieran comprar o construir. Ingrid Halvorson había llegado a ese infierno helado 5 años atrás, de la mano de Lars, su marido. Él era un hombre bueno pero silencioso, un sueco que hablaba más con las manos que con la boca. Juntos, habían levantado una cabaña al borde del asentamiento, cerca del bosque de pinos donde los Crow todavía cazaban en secreto. Ingrid tenía 41 años y manos que parecían talladas en madera vieja, nudosas, fuertes, marcadas por el trabajo de toda una vida. Su rostro había sido hermoso alguna vez, pero Montana se lo había curtido como cuero bajo el sol y el frío. Tenía ojos azules que brillaban con una inteligencia que incomodaba a los hombres del pueblo, y un acento sueco que se negaba a desaparecer sin importar cuántos años llevara hablando inglés. Lars había muerto en octubre, aplastado por un árbol que cayó del lado equivocado. Lo enterraron en la tierra dura mientras el cielo escupía nieve temprana. Y desde ese día,
Ingrid se convirtió en algo peligroso para Stillwater Creek, una mujer sin dueño. Las viudas en la frontera tenían 3 opciones: casarse rápido, irse con familiares o morir. Ingrid no hizo ninguna de las 3. Rechazó la propuesta de matrimonio de Keller, el dueño del almacén, un hombre de 50 años con aliento a tabaco y manos que tocaban sin permiso. Rechazó también la caridad del reverendo Thompson, que le ofreció trabajo limpiando la pequeña iglesia a cambio de comida. Lo que hizo fue algo que nadie esperaba. Contrató a 2 hombres Crow, pagándoles con las pocas monedas que Lars había ahorrado, y comenzó a cavar. Cavó bajo su propia casa, moviendo tierra y piedra como si buscara algo enterrado. Los vecinos la veían desde lejos, negando con la cabeza, diciendo que el luto la había vuelto loca. La viuda loca, la llamaban, y lo decían con una mezcla de lástima y desprecio que es peor que el odio puro. Todo cambió una tarde de noviembre, cuando Ingrid llegó al almacén de Keller para comprar clavos y sal. El lugar olía a serrín húmedo y sudor masculino. Había 6 hombres ahí dentro, sentados alrededor de la estufa de hierro, bebiendo café que parecía barro negro. Cuando ella entró, las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Keller la miró desde detrás del mostrador con esos ojos pequeños y calculadores que tenía, y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Ingrid, todavía estás a tiempo de aceptar mi propuesta. Una mujer sola no va a sobrevivir el invierno. Lo sabes, ¿verdad?». Los otros hombres rieron entre dientes. Ese tipo de risa que los cobardes usan cuando quieren herir sin mancharse las manos. Ingrid no respondió. Puso las monedas en el mostrador y esperó sus clavos en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la madera. Pero entonces, uno de los hombres, un tipo joven llamado Brennan, dijo algo que cruzó la línea. «Escuché que está moviendo piedras con los indios. ¿Qué está construyendo, Ingrid? ¿Una tumba para usted también? ¿O está haciendo un altar pagano para rezarle a los dioses suecos?». Las risas explotaron, fuertes y crueles. Otro agregó: «Tal vez está construyendo una casa para los espíritus. Dicen que los suecos hablan con los muertos». Keller se inclinó sobre el mostrador, tan cerca que Ingrid pudo oler el whisky en su aliento, y susurró con falsa preocupación: «Ingrid, la gente está preocupada por ti. Te ven allá afuera, sucia como un animal, cavando agujeros sin sentido. Algunos dicen que deberíamos hablar con el sheriff, que tal vez necesitas ayuda». La palabra ayuda sonó como una amenaza, como si estuviera hablando de encerrarla en algún lugar oscuro donde las mujeres locas desaparecían para siempre. Ingrid finalmente levantó la vista. Los miró uno por uno, a cada hombre sentado ahí, riéndose de su dolor, burlándose de su trabajo. Y entonces habló, con ese acento sueco que tanto les molestaba, pero con una voz que no temblaba. «Ustedes no saben nada, nada de sobrevivir de verdad. Cuando el invierno grande llegue, van a recordar este momento. Van a recordar que se rieron». Tomó sus clavos, se dio la vuelta y salió del almacén sin mirar atrás. Afuera, la nieve comenzaba a caer en copos grandes y pesados. El cielo tenía ese color gris sucio que prometía tormenta. Brennan salió detrás de ella y gritó para que todo el pueblo escuchara: «La viuda loca nos amenaza. Dice que vamos a morir». Las risas lo siguieron de regreso adentro, pero Ingrid ya estaba caminando hacia su cabaña, con los hombros cuadrados y el corazón lleno de una determinación que ardía más fuerte que cualquier insulto. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los pinos, Ingrid se arrodilló frente al agujero que había cavado bajo su casa. Las piedras de granito que había traído desde el arroyo brillaban débilmente a la luz de su lámpara de aceite. Eran piedras antiguas, pesadas como el tiempo mismo. Recordó a su abuelo en Uppsala, un hombre sabio que le había enseñado secretos que los colonos de Montana nunca conocerían. Secretos sobre cómo la tierra guarda el calor, sobre cómo las piedras correctas pueden convertir una casa en un refugio que no necesita fuego constante. Los hombres de Stillwater Creek confiaban en su fuerza bruta, en sus hachas y sus pilas de leña. Pero Ingrid sabía algo que ellos no. La fuerza se agota, la leña se acaba,
pero la sabiduría de la tierra es eterna. Esa noche tomó una decisión. No iba a huir, no iba a casarse, no iba a morir. Iba a terminar lo que había comenzado. Y cuando el verdadero frío llegara, iba a demostrarles a todos que la mujer a la que llamaban loca era la única cuerda en un pueblo de necios. Los días que siguieron fueron de trabajo silencioso y miradas hostiles. Ingrid y los dos hombres Crow, a quienes llamaban Mano de Piedra y Cuervo Quieto, trabajaban desde el amanecer hasta que la oscuridad los obligaba a detenerse. Movían rocas de granito que pesaban tanto que 3 hombres apenas podían levantarlas con palancas de madera. Las arrastraban por la nieve usando trineos improvisados, desde el arroyo hasta la cabaña, dejando surcos profundos en el suelo congelado. Los colonos los observaban desde sus ventanas, negando con la cabeza, diciendo que era un desperdicio de energía y dinero. «Debería estar cortando leña», decía la señora Keller a sus vecinas mientras lavaba ropa en agua helada. «Debería estar buscando un marido que la proteja», respondían las otras. Pero nadie se acercaba a ayudar. Nadie preguntaba qué estaba construyendo. Para ellos, Ingrid ya estaba muerta, solo que su cuerpo todavía no lo sabía. El trabajo bajo la cabaña era brutal y preciso al mismo tiempo. Ingrid había diseñado un sistema que su abuelo le había descrito cuando era niña, un laberinto de canales excavados en la tierra, forrados con piedras de granito que absorberían el calor de un fuego pequeño y lo distribuirían lentamente por toda la casa. No era magia, era física antigua, geometría de supervivencia. Las piedras se colocaban en ángulos específicos, creando una red que atrapaba el calor y lo liberaba durante horas, incluso días. Mano de Piedra entendía el concepto inmediatamente. Su pueblo había usado técnicas similares en sus logias ceremoniales. Trabajaban en silencio, comunicándose con gestos y miradas, mientras afuera el pueblo seguía riéndose. Cada piedra que colocaban era un acto de fe, una apuesta contra el invierno que se avecinaba como una bestia hambrienta desde el norte. A mediados de noviembre, algo cambió en el aire. Los animales lo sintieron primero. Los ciervos bajaron de las montañas en manadas nerviosas. Los pájaros desaparecieron de los árboles. Y los caballos en el establo de Keller se pusieron inquietos, pateando las puertas y relinchando sin razón aparente. El viejo Thompson, que había vivido en Montana durante 20 años, miró el cielo una tarde y dijo algo que heló la sangre de quienes lo escucharon. «Viene un lobo blanco. No he visto ese color de cielo desde el invierno del 63, cuando murieron 18 personas en Fort Benton». Pero los hombres del pueblo eran orgullosos. Tenían sus chimeneas de ladrillo, sus reservas de leña apilada hasta el techo, sus rifles y sus convicciones. Se burlaron también de Thompson, diciendo que era un viejo asustadizo que veía fantasmas en cada sombra. Ingrid terminó su sistema de calefacción justo a tiempo. La última piedra se colocó el 23 de noviembre, cuando la primera nevada seria comenzó a caer. Había gastado todo el dinero de Lars hasta la última moneda. Los hombres Crow se despidieron de ella con respeto, tocándose el pecho en señal de admiración. Mano de Piedra le dijo en su inglés quebrado: «Tienes corazón de piedra y mente de águila. Sobrevivirás cuando otros caigan». Se fueron antes de que la nieve cerrara los caminos, de regreso a su campamento en las colinas. Ingrid quedó sola, mirando su obra terminada. Un agujero que parecía una tumba, pero que en realidad era un útero de calor. Encendió el primer fuego pequeño en la cámara central y esperó. Las piedras tardaron horas en calentarse, pero cuando lo hicieron, el piso de su cabaña comenzó a irradiar un calor constante y gentil, que subía por las tablas de madera como un abrazo tibio desde el centro de la tierra. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo sus pilas de mantas y sus fuegos rugientes, Ingrid se acostó sobre el piso de su cabaña y lloró. Lloró por Lars, por su soledad, por las burlas que había soportado, por la distancia imposible entre ella y su tierra natal. Pero también lloró de alivio, porque sabía que había hecho algo extraordinario. Había construido una fortaleza contra el frío usando nada más que piedra, memoria y voluntad. Afuera la nieve caía más fuerte,
y el viento comenzaba a aullar con una voz que no sonaba del todo natural. El lobo blanco se acercaba, y Stillwater Creek no tenía idea de lo que venía. La tormenta llegó el 1 de diciembre como una pared de hielo y furia. No fue gradual, no fue amable, fue instantánea y absoluta, como si Dios hubiera cerrado una puerta gigante sobre Montana y hubiera tirado la llave. El termómetro de Keller, que colgaba afuera de su almacén, marcó menos 34 grados Celsius al amanecer. El viento no soplaba, rugía, arrancando tejas de los techos y haciendo crujir las paredes de madera como si fueran papel. La nieve no caía en copos, caía en cuchillas blancas que cortaban la piel expuesta en segundos. Los hombres que salieron a revisar sus animales regresaron con las caras congeladas, los labios azules, jurando que nunca habían visto nada igual. «Es el fin del mundo», dijo alguien en el almacén. Y en cierto modo, tenían razón. Las chimeneas de Stillwater Creek, esas chimeneas de las que los hombres estaban tan orgullosos, comenzaron a fallar. El viento descendente era tan fuerte que empujaba el humo de regreso hacia las casas, llenando las habitaciones con nubes negras y tóxicas que hacían toser hasta vomitar. La familia Brennan fue la primera en sufrir. Su pequeño hijo William, de solo 6 años, comenzó a jadear y a toser sangre negra. Su madre intentó abrir las ventanas para ventilar, pero el frío que entró era tan brutal que casi los mata a todos. Tuvieron que elegir entre asfixiarse con humo o congelarse con aire puro. En la cabaña de los Morrison, la chimenea se agrietó por el cambio brutal de temperatura, y las llamas comenzaron a lamer las vigas de madera. Tuvieron que apagar el fuego y sentarse en la oscuridad helada, abrazados, rezando. En la casa de Keller, el fuego más grande del pueblo no era suficiente. Su esposa colocó todas las mantas que tenían alrededor de sus 3 hijos, pero aún así podía ver su aliento congelándose en el aire, formando cristales de hielo que caían sobre las mantas como nieve indoor. El segundo día de tormenta fue cuando el pánico verdadero comenzó. La leña se estaba acabando más rápido de lo esperado, porque tenían que quemar el doble para compensar el frío homicida. Los hombres salieron en grupos a cortar más árboles, pero el viento los tiraba al suelo, y el frío les congelaba los dedos dentro de los guantes. Uno de ellos, un joven llamado Miller, perdió 2 dedos del pie por congelación, y tuvo que ser arrastrado de regreso. El reverendo Thompson intentó organizar una oración comunitaria en la iglesia, pero el edificio estaba tan frío que las palabras se congelaban en sus labios. La gente comenzó a mirar hacia la cabaña de Ingrid, al borde del asentamiento, y notaron algo extraño. No había humo saliendo de su chimenea, o casi nada, solo un hilillo delgado y constante. «Ya debe estar muerta», dijo alguien. «Pobre loca, murió congelada en su agujero», dijo otro. Pero nadie fue a verificar. Estaban demasiado ocupados tratando de no morir ellos mismos. La tercera noche fue cuando Keller rompió. Su hijo más pequeño, un bebé de apenas 1 año, estaba azul y no respondía. Su esposa lloraba histérica, meciendo al niño contra su pecho, suplicándole a Dios que no se lo llevara. Keller, ese hombre orgulloso que se había burlado de Ingrid, que la había llamado loca, que había ofrecido salvarla con su matrimonio condescendiente, se puso su abrigo más grueso y salió a la tormenta. El viento casi lo arroja al suelo. La nieve le golpeaba la cara como puñetazos de hielo. No podía ver más allá de sus manos extendidas, pero caminó, tropezando, cayendo, levantándose, siguiendo la memoria de dónde estaba la cabaña de Ingrid. Cuando finalmente llegó a su puerta, cayó de rodillas. Y entonces, con la voz quebrada por el frío y el orgullo destrozado, golpeó la madera con sus puños congelados y gritó las palabras que nunca pensó que diría. «Ingrid, por favor, nos estamos muriendo». Ingrid abrió la puerta y el contraste fue como entrar a otro mundo. Keller, con el rostro cubierto de escarcha y los labios agrietados sangrando, sintió una ola de calor que lo golpeó como una bofetada suave. No era el calor sofocante y seco de un fuego grande, sino algo diferente. Algo envolvente y constante que parecía venir de todas partes a la vez. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad helada de afuera,
Tardaron un momento en adaptarse. Entonces lo vio. Ingrid estaba descalza. Descalza sobre el piso de madera de su cabaña, en medio del invierno más brutal que Montana había conocido. Y no temblaba. Llevaba solo un chal delgado sobre los hombros, y su rostro estaba sereno, casi rosado de calor. Detrás de ella, la pequeña estufa tenía apenas unas brasas rojas, nada comparado con los infiernos rugientes que el resto del pueblo mantenía. Pero la cabaña estaba tibia, increíblemente tibia, como si la primavera hubiera encontrado refugio entre esas 4 paredes. Keller se quedó sin palabras. Sus rodillas, todavía hundidas en la nieve del umbral, no podían moverse. Ingrid lo miró desde arriba, y en sus ojos azules no había triunfo ni venganza, solo una tristeza antigua y cansada. ¿Cuántos son?, preguntó ella con voz suave. Keller intentó hablar, pero sus labios estaban tan congelados que apenas pudo murmurar. Mi bebé está muriendo. William Brennan se está asfixiando. Hay más, muchos más. Ingrid asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento desde que puso la primera piedra bajo su casa. Tráelos, dijo simplemente. Tráelos a todos. Keller la miró incrédulo, con lágrimas congeladas en las mejillas. ¿Por qué?, logró preguntar. Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué? Ingrid se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos y puso una mano sobre su hombro helado. Porque el frío no entiende de orgullo, Keller. Y yo tampoco soy tan cruel como ustedes pensaron. Lo que siguió fue un éxodo desesperado. Keller corrió de cabaña en cabaña, golpeando puertas, gritando a través de las ventanas cubiertas de hielo. ¡La casa de Ingrid! ¡Lleven a los niños a la casa de Ingrid! Al principio algunos se resistieron. El orgullo todavía ardía más fuerte que la necesidad. Pero cuando Brennan cargó a su hijo William, azul y sin aliento, y atravesó la tormenta hasta la cabaña de Ingrid, y 5 minutos después el niño empezó a respirar de nuevo, la resistencia se derrumbó. Llegaron en oleadas, arrastrándose por la nieve con sus hijos en brazos, con sus ancianos colgando de sus hombros. Llegaron los Morrison, los Keller, los Thompson, los Miller. Llegaron las mujeres que habían murmurado sobre Ingrid en la iglesia, los hombres que se habían reído de ella en el almacén. Llegaron humillados, congelados, aterrorizados, y todos, absolutamente todos, sintieron lo mismo cuando cruzaron esa puerta: el milagro inexplicable del suelo caliente. La cabaña se llenó hasta el tope. 17 personas se apiñaban sobre el piso de madera, sentadas, acostadas, abrazadas. Niños que lloraban de alivio, madres que besaban las manos de Ingrid, hombres que no podían mirarla a los ojos por la vergüenza que los aplastaba más que el frío. Ingrid se movía entre ellos con la calma de una enfermera de guerra, distribuyendo su poca comida, trayendo agua tibia, colocando mantas sobre los más pequeños. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Levantó varias tablas del piso, revelando el secreto que había guardado bajo tierra. Las piedras de granito brillaban débilmente en la oscuridad del sótano, irradiando calor como soles enterrados. El aire que subía de ahí era seco y constante, sin humo, sin ceniza, solo calor puro almacenado en la memoria antigua de la roca. Keller se arrastró hasta el borde del agujero y miró hacia abajo, viendo el laberinto de canales y piedras que Ingrid había construido. Era hermoso y funcional, elegante en su simplicidad. Era la obra de alguien que entendía la tierra mejor que cualquiera de ellos. «Dios mío», susurró. «Es un milagro». Ingrid negó con la cabeza mientras acostaba al pequeño William directamente cerca de las piedras más calientes. «No es un milagro», dijo. «Es memoria. Es sabiduría que mi abuelo me enseñó en Suecia cuando yo era niña. Ustedes la llaman magia porque nunca se molestaron en aprender». La primera noche dentro de la cabaña de Ingrid fue silenciosa de una manera incómoda. El calor del suelo había salvado sus cuerpos, pero la vergüenza pesaba sobre ellos como una manta mojada. Los niños dormían profundamente, sus respiraciones finalmente regulares y tranquilas, después de días de toser y temblar. Pero los adultos permanecían despiertos, mirando el techo de madera,
escuchando el aullido del viento afuera que sonaba como los gritos de todos los demonios del infierno. Cada uno de ellos recordaba algo específico: una risa cruel en el almacén, un comentario despectivo en la iglesia, una mirada de desprecio cuando Ingrid pasaba cargando piedras. La señora Keller recordaba haber dicho a sus amigas que Ingrid probablemente estaba loca de verdad, porque ninguna mujer cuerda rechazaría la protección de un hombre. Brennan recordaba haber gritado que estaba construyendo una tumba para sí misma. Morrison recordaba haber escupido en la nieve cuando ella pasó, diciendo que los suecos eran demasiado tercos para su propio bien. Ingrid tampoco dormía. Estaba sentada cerca de la pequeña estufa, alimentándola con apenas unas astillas de madera cada pocas horas, lo suficiente para mantener las piedras tibias, pero no más. Su rostro estaba iluminado por el resplandor naranja de las brasas, y sus ojos azules reflejaban algo complejo. No era satisfacción por haber tenido razón, ni tampoco amargura por haber sufrido tanto desprecio. Era algo más profundo, más cansado. Era el peso de saber que había salvado a personas que la habían intentado destruir con sus palabras y su indiferencia, que había abierto su puerta a quienes habrían preferido verla muerta o casada contra su voluntad antes que independiente y sabia. Miró a Keller, que estaba despierto en un rincón, sosteniendo a su bebé contra el pecho. Sus miradas se encontraron en la oscuridad, y en ese momento, algo invisible pero real pasó entre ellos. La pregunta silenciosa de si el perdón era posible, o si solo era supervivencia temporal. Al segundo día, la tormenta no había disminuido, si acaso, había empeorado. El viento arrancó el techo del establo de Morrison, matando a 2 de sus caballos por congelación instantánea. La nieve se había acumulado tan alto que cubría las ventanas de las cabañas vacías, enterrándolas como tumbas blancas. Nadie podía salir. Nadie podía regresar a sus casas. Estaban atrapados en la cabaña de Ingrid. 17 almas compartiendo un espacio diseñado para 2, respirando el mismo aire, comiendo la misma comida racionada, dependiendo completamente de la mujer a la que habían llamado loca. Y esa dependencia comenzó a crear grietas en algunos de ellos. El viejo Thompson, siempre orgulloso de su autosuficiencia, no soportaba tener que pedir permiso para cada cosa. La señora Morrison no podía mirar a Ingrid sin sentir que cada gesto amable de la viuda era un reproche silencioso. El orgullo herido es una herida que sangra por dentro, y en ese espacio cerrado comenzó a pudrirse. Fue Keller quien finalmente rompió el silencio. Era la tercera noche, y la comida se estaba acabando. Ingrid había preparado una sopa delgada con los últimos vegetales que tenía, junto con un poco de carne seca que los hombres Crow le habían dejado. Todos comían en silencio, evitando sus miradas, cuando Keller dejó su tazón y se puso de pie. Su voz salió ronca, quebrada por algo más que el frío. «Ingrid», dijo, y todo el mundo dejó de comer. Necesitamos decir algo». Ingrid lo miró sin expresión, esperando. Keller tragó saliva, y entonces hizo algo que nadie en Stillwater Creek había visto nunca. Ese hombre duro, ese comerciante orgulloso que gobernaba el pueblo con puño de hierro, cayó de rodillas frente a ella. «Perdónanos», dijo, y su voz se quebró completamente. «Por favor, perdónanos por todo lo que te hicimos, por las burlas, por el desprecio, por tratarte como si fueras menos que nosotros cuando en realidad eras la única que sabía lo que hacía». Las lágrimas comenzaron a caer, no solo de Keller, sino de otros también. La señora Brennan sollozaba con la cara entre las manos, su hijo William abrazado contra ella, vivo solo, porque Ingrid lo había acostado sobre las piedras calientes que todos habían considerado una locura. Morrison se cubrió el rostro, sus hombros temblando. Incluso Thompson, ese viejo testarudo, tenía los ojos húmedos, pero Ingrid no lloró. Se quedó muy quieta, mirando a todas esas personas rotas frente a ella, y algo dentro de su pecho se apretó dolorosamente, porque sabía algo que ellos todavía no comprendían. El perdón no era la parte difícil. La parte difícil era decidir si podía confiar en que este arrepentimiento era real, o si solo era miedo disfrazado de remordimiento. Si cuando la tormenta pasara y el peligro terminara,
Volverían a ser las mismas personas que se rieron de ella mientras enterraba a su marido. «Levántense», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «Todos ustedes, levántense del suelo». Lo hicieron lentamente, como niños regañados. Ingrid los miró uno por uno, estudiando sus rostros a la luz del fuego. «No necesito sus disculpas», dijo, y varios de ellos se encogieron como si hubieran sido golpeados. «Lo que necesito es que entiendan algo. Yo no hice esto por ustedes. Lo hice por mí. Construí este sistema porque Lars me enseñó a ser autosuficiente, porque mi abuelo me enseñó a respetar la tierra, porque soy sueca y en Suecia aprendimos hace siglos que la supervivencia no se trata de fuerza bruta, sino de inteligencia». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. «Los dejé entrar porque soy humana, porque no puedo escuchar a un niño morir del otro lado de mi puerta. Pero eso no significa que olvidaré lo que hicieron. Eso no significa que confío en ustedes». El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, el viento aullaba como una bestia moribunda, pero adentro, ni siquiera se escuchaba respirar. Entonces, Ingrid hizo algo inesperado. Se sentó en el suelo, entre ellos, y señaló las tablas levantadas que revelaban las piedras brillantes debajo. «Si quieren mi perdón de verdad», dijo, «entonces aprendan. Mírenme cuando les enseñe cómo funciona esto. Memorícenlo. Llévenlo a sus casas cuando la tormenta pase. Enséñenselo a sus hijos, porque la próxima vez que el lobo blanco venga, y vendrá de nuevo, quiero que todos en este maldito pueblo sepan cómo sobrevivir sin tener que humillarse golpeando mi puerta». Y en ese momento, algo cambió. El arrepentimiento superficial se convirtió en algo más profundo. Respeto verdadero, admiración ganada a pulso, y el reconocimiento doloroso de que habían desperdiciado años burlándose de la persona más sabia entre ellos. El cuarto día de la tormenta fue cuando el verdadero horror tocó a la puerta. No de forma metafórica, sino literal. Alguien estaba afuera, golpeando la madera con golpes débiles y desesperados. Todos en la cabaña se congelaron, mirándose unos a otros con terror. Nadie debería estar afuera. Nadie podía sobrevivir más de minutos en ese infierno blanco. Keller se acercó a la puerta con el rifle en mano, temblando no de frío, sino de miedo. «¿Quién está ahí?», gritó. La respuesta llegó débil, casi inaudible sobre el rugido del viento. «Soy yo, Henry Miller. No puedo más». Miller, el hombre que había perdido 2 dedos del pie días atrás, había intentado quedarse en su propia cabaña con su esposa, demasiado orgulloso para venir con los demás. Ingrid no dudó ni un segundo. Empujó a Keller a un lado y abrió la puerta de golpe. El viento entró como un puñetazo, apagando casi todas las velas. Y ahí estaba Miller, o lo que quedaba de él. Lo que arrastraron hacia adentro apenas parecía humano. Miller estaba azul, completamente azul, con el rostro cubierto de hielo que se había formado sobre su propia piel. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, mirando sin ver. Su esposa venía detrás de él, apenas consciente, con los labios negros de congelación. Habían caminado desde su cabaña, que estaba solo a 50 metros de distancia, pero había sido suficiente para casi matarlos. Ingrid y las otras mujeres trabajaron frenéticamente, quitándoles la ropa congelada, frotando sus extremidades con nieve primero y luego con mantas tibias. Un error que los colonos solían cometer era poner a alguien congelado directamente junto al fuego, lo cual podía matarlos por el shock térmico. Pero Ingrid sabía mejor. Los acostó directamente sobre las tablas del piso, cerca de las piedras, pero no demasiado cerca, dejando que el calor constante y suave los reviviera lentamente. Miller vomitó agua helada y sangre. Su esposa no podía dejar de temblar, pero estaban vivos, apenas, gracias a que Ingrid conocía no solo cómo crear calor, sino cómo usarlo para sanar. Esa noche algo se rompió en el grupo. Tal vez fue ver a Miller casi muerto. Tal vez fue la conciencia de que la tormenta no iba a parar. O tal vez fue simplemente que el terror acumulado encontró finalmente una grieta por donde escapar. Thompson comenzó a rezar en voz alta, casi gritando, pidiendo a Dios que los perdonara por sus pecados. La señora Morrison entró en un ataque de llanto histérico,
diciendo que iban a morir todos, que las piedras no serían suficientes, que el diablo mismo había enviado esta tormenta para castigarlos. Brennan intentó calmarla, pero terminó gritándole que se callara. Y entonces, otros comenzaron a gritarse entre ellos, culpándose, acusándose de haber traído esta maldición sobre el pueblo. El caos emocional era casi tan peligroso como el frío afuera. Los niños lloraban asustados, y el bebé de Keller gritaba inconsolable. Era el colapso total, el momento en que la supervivencia física ya no era suficiente porque la mente humana se estaba desintegrando. Ingrid se puso de pie en medio del caos y su voz cortó el aire como un látigo. ¡Basta! El silencio fue inmediato y absoluto. Todos la miraron, algunos con lágrimas corriendo por las mejillas, otros temblando de miedo y agotamiento. Ella los miró a todos, uno por uno, y cuando habló, su voz era dura como el granito bajo sus pies. Escúchenme bien, porque solo lo diré una vez. No van a morir, no en mi casa, no mientras yo respire. Pero si siguen así, gritando y llorando como niños asustados, entonces sí, van a destruirse a sí mismos desde adentro. Caminó hacia el centro de la habitación, hacia las tablas levantadas que mostraban las piedras brillantes. ¿Ven esto? Esto es más fuerte que el viento, más constante que el fuego. Estas piedras estuvieron aquí antes que nosotros y estarán aquí después. Han sobrevivido a miles de inviernos. Y ustedes también van a sobrevivir a este, pero solo si recuerdan que son más que su miedo. Sus palabras tuvieron un efecto casi mágico. Los sollozos se calmaron. Los gritos se detuvieron. Lentamente, la gente comenzó a respirar de nuevo, a recordar dónde estaban y por qué todavía estaban vivos. Keller se acercó a Ingrid y le habló en voz baja, casi reverente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes tan calmada cuando todo se está derrumbando? Ingrid lo miró con esos ojos azules que habían visto demasiado dolor para quebrarse ahora. Porque ya pasé por mi infierno, Keller. Cuando Lars murió, cuando me quedé sola, cuando ustedes me convirtieron en un fantasma viviente en mi propio pueblo. Ya estuve en el fondo. Y aprendí que el pánico es un lujo que los muertos no pueden permitirse. Así que decidí no morir. Le puso una mano en el hombro y su voz se suavizó apenas un poco. Y ahora voy a asegurarme de que ustedes tampoco mueran. El quinto día fue el peor. La tormenta alcanzó su punto máximo, con vientos tan fuertes que arrancaron árboles completos de raíz. El ruido era ensordecedor, como si un tren de vapor estuviera pasando constantemente sobre la cabaña. Las paredes crujían y gemían, y todos podían sentir el edificio moviéndose ligeramente bajo la presión brutal del viento. Ingrid revisó cada grieta, cada hueco en las paredes, tapándolos con trapos y barro congelado que derretía con sus manos cerca de las piedras calientes. Trabajaba sin descanso, con una energía que parecía sobrenatural. Los demás la miraban moverse de un lado a otro, siempre haciendo algo, siempre anticipándose al siguiente problema, y comenzaron a entender algo. Ingrid no era solo inteligente, era incansable. Era una fuerza de la naturaleza en sí misma, tan implacable como la tormenta pero dirigida hacia la vida en lugar de la muerte. Entonces sucedió lo impensable. Una de las vigas principales del techo se agrietó con un sonido como un disparo de rifle. Todos miraron hacia arriba con horror, mientras la madera se partía lentamente, astillándose bajo el peso de la nieve acumulada que debía pesar toneladas. Si esa viga se rompía completamente, todo el techo colapsaría sobre ellos, enterrándolos vivos bajo nieve y madera. Morrison gritó: «¡Tenemos que salir! ¡Vamos a ser aplastados!». Pero Ingrid ya estaba en movimiento. Había visto esto venir. Había estado esperándolo. Corrió hacia la pared trasera y sacó 2 vigas de refuerzo que había preparado semanas atrás, cuando todavía estaba construyendo su sistema de piedras. Lars y ella las habían cortado juntos, antes de que él muriera, como parte de las mejoras que planeaban hacer a la cabaña. Ahora, esas vigas se convertirían en la diferencia entre la vida y la muerte. Keller y Morrison se unieron a ella sin necesidad de que les pidiera ayuda. Los 3 trabajaron en sincronía perfecta, levantando la viga de refuerzo, posicionándola bajo la grieta. Era un trabajo brutal, que requería fuerza pura,
Y por primera vez los hombres pudieron contribuir con algo más que arrepentimiento. Empujaron, gruñeron, sudaron incluso en medio del frío. La viga subió centímetro a centímetro hasta que finalmente se trabó en su lugar con un golpe satisfactorio. La grieta dejó de expandirse. El techo sostuvo. Cuando terminaron, los tres se desplomaron en el suelo, jadeando, con los músculos temblando de agotamiento. Pero estaban sonriendo. Por primera vez en días, estaban sonriendo, porque habían hecho algo juntos, porque habían sido útiles, porque Ingrid les había dado no solo refugio, sino también propósito. Esa noche, cuando los niños finalmente durmieron y los adultos se sentaron en círculo alrededor de las tablas levantadas, Ingrid comenzó a enseñar, no como venganza, no como demostración de superioridad, sino como regalo. Les explicó cómo su abuelo en Uppsala había diseñado sistemas similares para las casas campesinas que debían sobrevivir inviernos que duraban 6 meses. Les mostró cómo el granito retiene calor mejor que cualquier otra piedra, cómo los canales de aire deben ser construidos en ángulos específicos para distribuir el calor uniformemente. Les enseñó sobre masa térmica, sobre cómo la tierra misma puede ser una aliada si sabes cómo escucharla. Los hombres tomaban notas mentales, memorizando cada palabra. Las mujeres hacían preguntas inteligentes, queriendo entender no solo el cómo, sino el por qué. Y por primera vez desde que se conocieron, no había diferencia entre la viuda sueca y los colonos de Stillwater Creek. Solo había estudiantes hambrientos de conocimiento que podría salvar sus vidas. El sexto día amaneció con algo milagroso: silencio. El viento había parado. La tormenta, después de casi una semana de furia ininterrumpida, finalmente se había agotado. Keller fue el primero en atreverse a abrir la puerta, y lo que vio lo dejó sin aliento. La nieve llegaba hasta la cintura, tan blanca y pura que dolía mirarla bajo el sol que finalmente había salido. El pueblo parecía un cementerio de edificios medio enterrados. Varias cabañas habían colapsado completamente bajo el peso de la nieve. El almacén de Keller había perdido la mitad de su techo, pero la cabaña de Ingrid, esa pequeña estructura al borde del asentamiento que todos habían considerado la casa de una loca, seguía en pie, sólida, intacta, con humo tibio saliendo suavemente de su chimenea como un suspiro de satisfacción. Uno por uno, comenzaron a salir, parpadeando bajo el sol brillante, abrazándose contra el frío que todavía mordía pero que ya no era homicida. Los niños reían y jugaban en la nieve, felices de estar vivos, demasiado jóvenes para comprender completamente lo cerca que habían estado de la muerte. Los adultos se quedaron en silencio, mirando los restos del pueblo, calculando el trabajo que les esperaba, pero todos, sin excepción, se voltearon hacia Ingrid con expresiones que mezclaban gratitud, vergüenza y algo nuevo, admiración verdadera. Ella estaba de pie en el umbral de su puerta, con su chal sobre los hombros, descalza sobre la nieve como si el frío no pudiera tocarla. Y en ese momento, bajo el sol de invierno, Ingrid Halverson ya no era la viuda loca. Era la mujer que había salvado a Stillwater Creek de sí mismo. Los días que siguieron al fin de la tormenta fueron de reconstrucción, pero no solo de edificios, sino de algo más profundo. Los hombres trabajaban codo a codo con Ingrid, siguiendo sus instrucciones para reforzar las cabañas que todavía estaban en pie. Ella les enseñó a instalar sistemas más pequeños de piedra bajo sus pisos, adaptaciones simples, que no requerían 4 toneladas de granito, pero que sí podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en el próximo invierno duro. Keller insistió en que ella tomara provisiones de su almacén sin pagar, y cuando Ingrid se negó, él simplemente comenzó a dejar sacos de harina y carne seca en su puerta durante la noche, anónimamente, aunque todos sabían quién era. La señora Brennan le tejió un chal nuevo, grueso y cálido, con lana que había estado guardando para su propia familia. Morrison talló una cruz de madera hermosa para la tumba de Lars, grabando en ella palabras en sueco que Ingrid le había dictado. No eran gestos grandes ni dramáticos, pero eran reales, nacidos de un arrepentimiento genuino que había sido forjado en el fuego del miedo compartido y la supervivencia. Pero el cambio más profundo sucedió un domingo por la mañana, cuando el reverendo Thompson
le pidió a Ingrid que viniera a la iglesia. Ella llegó esperando algún tipo de sermón sobre perdón o caridad cristiana, pero lo que encontró la dejó sin palabras. El edificio estaba lleno, cada banco ocupado, y cuando ella entró, todos se pusieron de pie. Thompson la invitó al frente y con voz temblorosa habló a la congregación. Hermanos y hermanas, hemos pecado contra esta mujer. La juzgamos, la ridiculizamos, la tratamos como si fuera menos que nosotros. Pero cuando el juicio de Dios cayó sobre nosotros en forma de hielo y viento, ella nos abrió su puerta. Nos salvó no porque lo mereciéramos, sino porque es mejor persona que cualquiera de nosotros. Uzi se volteó hacia Ingrid con lágrimas en los ojos. En nombre de Stillwater Creek, te pedimos perdón y te damos las gracias, porque nos enseñaste que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en el orgullo, sino en la sabiduría, la compasión y el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo entero te dice que estás loca. Ingrid se quedó de pie frente a todos ellos, sintiendo el peso de 17 vidas que había salvado, de un pueblo que finalmente la veía de verdad. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Sonrió. No una sonrisa amarga o vengativa, sino genuina, cálida, llena de un alivio que no sabía que necesitaba. Los perdono, dijo simplemente. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque cargar con el rencor es más pesado que cargar piedras. Y ya cargué suficientes piedras para toda una vida. Se rió suavemente, y esa risa rompió la tensión como el sol derrite el hielo. Además, necesito vecinos que sepan construir bien sus sistemas de calefacción. No quiero tener que salvarlos de nuevo el próximo invierno. Una vez fue suficiente trabajo. La congregación estalló en risas mezcladas con lágrimas, y en ese momento, algo sanó. No completamente, porque algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero lo suficiente para que Stillwater Creek pudiera convertirse en un hogar de verdad. No solo para ellos, sino también para la viuda sueca que había llegado como extranjera y ahora era parte indispensable de su supervivencia. Pasaron los años, y la historia de Ingrid Halverson se convirtió en leyenda en Montana. Los viajeros que llegaban a Stillwater Creek escuchaban sobre la viuda sabia, la mujer que había derrotado al lobo blanco con nada más que piedras y conocimiento ancestral. Pero para quienes vivieron esa semana de terror en 1877, Ingrid nunca fue una leyenda. Era simplemente la vecina que les había enseñado que la supervivencia no se trata de dominar la naturaleza, sino de entenderla, de respetarla, de trabajar con ella en lugar de contra ella. Cada invierno, cuando las primeras nieves comenzaban a caer, las familias de Stillwater Creek revisaban sus sistemas de piedra, alimentaban sus pequeños fuegos con sabiduría en lugar de desesperación, y agradecían en silencio a la mujer que les había dado más que calor. Les había dado humildad, respeto y la comprensión de que la verdadera locura no estaba en cavar agujeros bajo tu casa, sino en rechazar el conocimiento solo, porque viene envuelto en un acento extranjero y manos de mujer. Ingrid vivió hasta los 78 años, rodeada de un pueblo que la amó con la fiereza de quienes deben su vida a alguien. Cuando murió, en la primavera de 1914, la enterraron junto a Lars, bajo una lápida que decía simplemente: Ingrid Halverson nos enseñó a sobrevivir, pero su verdadero monumento no estaba en el cementerio. Estaba bajo cada casa de Stillwater Creek, en cada piedra de granito que todavía irradiaba calor generaciones después, en cada historia que los abuelos contaban a sus nietos, sobre la mujer que convirtió la burla en sabiduría y el frío en refugio. Porque al final, queridos amigos, la lección de Ingrid no era sobre piedras o calor, era sobre algo mucho más simple y profundo, que la bondad verdadera no espera a que la merezcan, y que la sabiduría genuina siempre, siempre, sobrevive más tiempo que el orgullo que intenta destruirla.